aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Nuevamente, buenas tardes a todos. Las dos parábolas que el Señor comparte con nosotros tienen un mensaje que nos invita a reflexionar, aunque no seamos campesinos o que ya estamos, como me dijo una señora una vez, que era de rancho, pero que ya no se acostumbraba. Y me dijo: ya estoy civilizadas, padre. Pues bueno, aunque no sean de rancho, estas parábolas, con estas imágenes, nos enseñan unas verdades muy profundas acerca de cómo Dios, su palabra y su reino obra en nosotros. Sabemos que Él riega a manos abiertas y que hace que eso que Él siembra, esa semilla, crezca, madure y dé fruto. Y la parábola de la semilla de mostaza acerca del reino de Dios, nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que nos enseña? En la parábola Jesús nos comenta que la semilla de mostaza, una de las más pequeñas en toda la naturaleza, es como una pintita, las que no la han visto o tenido en su mano, crece literalmente hasta convertirse en un árbol que atrae a las aves del cielo. Y que esas aves se sienten atraídas porque, pues, aman esa pequeña semillita. Esa semilla de mostaza que el árbol produce y que a ellas las sustenta, las mantiene en vida. El reino de Dios, nos asegura Jesús, obra de igual manera en cada uno de nosotros. Comienza a su principio de una manera pequeña, casi insignificante, invisible. Pero ahí la siembra Él en nuestros corazones. Y es pequeña porque pues encuentra resistencia. Encuentra resistencia esa semilla de la palabra de Dios, ese reino de Dios, porque
hay resistencia de afuera y de adentro. De afuera por un mundo cuyos valores, cuyos principios son contrarios a la palabra de Dios y al reino de Dios, lo amenaza. Porque lo que el mundo, y no estoy hablando de la bella creación que creó Dios, sino del mundo, de esta realidad en la que vivimos debido al pecado y la maldad humana. Ese mundo de violencia, de injusticia, ese mundo que ambiciona el poder y el control, ese mundo lleno de avaricia y de lujuria, ese mundo que se burla de todas esas bienaventuranzas que enseña el Señor. Un mundo que rechaza el dolor y el sufrimiento, un mundo que se resiste a compartir de la abundancia de frutos recibidos como regalo de Dios con los pobres, los necesitados, los hambrientos. Y se encuentra con resistencia esa palabra de Dios y ese reino del cielo en nuestros propios corazones. Porque muchas veces nos dejamos dominar también nosotros por el egoísmo, el egocentrismo. No permitimos en cada uno de nuestros corazones y vidas esa generosidad, esa bondad, ese perdón y esa misericordia que son las del reino. Pero como la semilla que cae en tierra fértil, una tierra que recibe la lluvia del cielo, los rayos del sol. Una tierra fértil, abierta. Como esa semilla que tiene que morir, como nos dice Jesús en otras partes del Evangelio, que tiene que morir para vivir, que tiene que morir para echar raíces, crecer y dar fruto. Morir precisamente a esos resistencia interna y externa al reino. Pero cuando esa semilla cae en un corazón receptivo, es decir, abierto como tierra fértil a la palabra de Dios, como la semilla, el grano de mostaza, también comienza a funcionar allí en secreto, casi sin notarse, y causa una transformación desde adentro en cada uno de nosotros. Claro que así como la semilla no tiene poder para cambiarse a sí misma, ese grano de mostaza no tiene poder para cambiar más de lo que es hasta que se planta en la tierra. Así nosotros tampoco podemos cambiar nuestras vidas para ser como Dios, para crecer en santidad, para ser santo como Dios es santo, para responder al llamado recibido en nuestro bautismo. Tampoco nosotros podemos cambiar hasta que Dios no nos da el poder que viene de su Santo Espíritu. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es el poder de ese Santo Espíritu que logra esa transformación en cada uno de nosotros. Y así como las aves se sienten atraídas a ese granito de mostaza, otros se sentirán atraídos a ese reino de Dios
que resplandece desde dentro, que crece en nosotros. Nuestro Señor, el Rey del universo, el que ha creado todo lo que hay, el que nos da vida y nos sostiene en vida, siempre está listo para transformarnos por el poder de su Santo Espíritu. La pregunta que el Señor en estas Sagradas Escrituras nos hace a cada uno de nosotros es: ¿estás listo? ¿Estás lista para dejar que Dios te cambie, te transforme de dentro para afuera con su palabra y su Santo Espíritu? Podemos sentarnos aquí hasta que se acabe el mundo, y casi que se nos acabó con toda esta pandemia. Pero esa palabra de Dios, ese reino de Dios, no podrá obrar y producir fruto en nosotros si no nos abrimos a Él, a su Santo Espíritu. Si no le damos un sí rotundo. Porque el reino de Dios produce una transformación en quienes reciben esa vida nueva que nos ofrece Jesucristo. Cuando como la semilla morimos a nosotros mismos, cuando nos rendimos, cuando nos damos por vencido ante el Señor Jesús, porque mira que le resistimos, mira que luchamos en contra de Él. Pedimos una cosa, pero quiero, pero no quiero. Sí quiero, pero ahorita no, Señor. Mañana quiero perdonar. Mira, mañana quiero ser generoso. Ay, ¿por qué? Ay, mira, mañana, a lo mejor mañana soy paciente con esta vieja tan regañona y habladora. Ay, mira, a lo mejor mañana ya voy a dejar apartarme de todo esos vicios. Pero déjame pasar un día más. Y un día se convierte en una semana, y una semana en un mes, y un mes en un año, y los años pasan. Y seguimos igual porque le seguimos diciendo que no al Señor. Decimos una cosa por un lado, pero hacemos otra por otro lado. A Él, ante Él tenemos que decirnos, ok, Señor, ya la entiendo, ya la agarré. A mi manera como que no sirve, y yo siempre lo quiero hacer en mi manera. Me rindo ante tu palabra. Y cuando hacemos esto, permitimos que su palabra eche raíces profundas en nosotros. Y nuestras vidas quedan transformadas. No es teoría. Hay tantos santos y santas en la historia de la iglesia. Grandes pecadores que nos han mostrado esta verdad. Que han al fin dicho sí al Señor. Le han dado cabida a su Santo Espíritu y han quedado transformados. Hay otros santos ocultos que no están en ningún vitral ni en ninguna pintura, que nos rodean, nuestros propios antepasados, sin los cuales no estuviéramos aquí, que dieron igual testimonio de santidad, porque le dijeron que sí. Pecadores todavía, no completamente libres de esas limitaciones que como seres humanos pecadores nos sometemos, pero que han hecho posible que esa semilla del reino de los cielos de verdad crezca
y eche raíces profundas en nosotros. Si así hacemos nosotros, también seremos transformados por el poder del Espíritu Santo, que ya habita en cada uno de nosotros. Lo recibimos en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, y acabamos de celebrar ayer una maravillosa ceremonia y misa de confirmación. En nuestra confirmación recibimos los dones del Espíritu Santo que nos capacitan para abrirnos más y más a su Santo Espíritu. Ese Espíritu que ya está en nosotros y que quiere obrar en nosotros y a través de nosotros para que otros muchos más se sientan atraídos al Señor, a Jesús. San Pablo escribió: nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Nuevamente, hoy el Señor nos pregunta a ustedes y a mí, a Fausto, a todos los aquí presentes: ¿de verdad crees en el poder transformador del Espíritu Santo? ¿De verdad crees eso que profesas? Si crees, si creemos, nos reta: atrévete. Dile por fin sí al Señor. Date por vencido, por vencida. Dile: Señor, yo solo no puedo. Yo sola soy impotente. Quiero que ese Santo Espíritu tuyo se apodere más y más de mi vida, de mi corazón, de mi alma. Quiero ser santo. Quiero ser santa, para que otros lleguen a conocerte y amarte como yo te conozco y amo. Para que yo en mi vida dé el fruto que tú sabes que necesito dar, cuando necesite darlo y con quien necesite darlo. Amén.